Hola, hola, bienvenido y bienvenida a Divinamente Guiada Podcast. El tema de hoy es tu creatividad divina. Y estoy convencida de que todos somos creativos y que es una cualidad que nos pertenece. La creatividad llegó a transformar mi vida, me dio una nueva mirada y me devolvió la esperanza y la ilusión. Me acompañó a sanar con muchísima dulzura, fue esa mano amiga que me sostuvo para empezar a caminar y creer en mí. Quiero compartir cómo ha sido este viaje, cómo ha iluminado y me ha devuelto la fe. Llegó en una temporada gris, en una temporada de invierno en la que me sentía frustrada, perdida, que quería encontrar a mi verdadero propósito y no sabía realmente lo que quería, y la creatividad me dio las herramientas para empezar a caminar. Si has estado ahí, un poco perdida, un poco frustrada, sintiéndote un poco apagada, creo que la creatividad te puede dar esa luz y que puedes encontrar en ella mucho más de lo que esperas. Creo que ha llegado a mi vida justo para esto, para este momento, para compartirla con los demás, porque creo que ha sido muy valioso experimentarla y tenerla tan presente en mi día a día, porque ha nutrido todo a su alrededor. Mi vida es diferente desde que me rehabilité creativamente. No sabía que estaba bloqueada. No sabía que con herramientas sutiles, con cosas muy simples y sencillas, podía en verdad recuperar esa parte de mí que se fue perdiendo con el tiempo en querer cumplir quizás con tareas o con obligaciones o con metas de otras personas. Y en el momento en que tuve que parar en ese invierno, en esa temporada de mi vida, me di cuenta que quería hacer las cosas diferentes y me asusté. Estaba muy asustada y paré por mucho tiempo, por varios meses, pero apareció la creatividad mágicamente y me dio toda esa fuerza, el coraje y la humildad para salir de ahí y atreverme a hacer las cosas diferentes, asumir riesgos y creer en mi voz y en lo que podía traer al mundo. Hoy te invito a que explores tu creatividad y que tomes aquello que más resuena contigo. Muchas gracias por estar aquí y bienvenida. Y aquí empezamos. Creo que la creatividad despertó a mí en los sueños, lo que dormía en mi corazón. Creo que ese es el gran secreto de nuestro pecho. Y la creatividad estuvo ahí para despertar a mi corazón porque estaba apagado, porque no sentía como esa llamita de la ilusión, de la esperanza viva, y todo lo que hacía era como muy monótono, muy aburrido. Y la creatividad llegó, llegó a mi vida y creo que en el momento perfecto. Y lo primero fue que no pude en ese momento identificar que estaba desconectada de mi propia creatividad, que necesitaba como alimentarla, y como diseñadora de interiores tenía este concepto de tener la cualidad como de la creatividad muy presente. Como si se tratara de empezar cualquier proyecto y de que la creatividad llega en ese momento y ya, pero no. Ahora ya en mi experiencia y como en el último proceso creativo que estoy ahora, que recién lo terminé porque de verdad que no fluía la idea, o era como que no aparecía. Y digo, wow, ¿qué pasa? Entonces, darle un tiempo, tener como que mucha paciencia y rendirme ante el proceso creativo fue la clave para crear una colección de moda, que es como uno de los grandes deseos que he tenido y que la creatividad llegó a despertar, porque no tenía tan presente que eso estaba en mí, solamente había seguido como ese impulso por tener otro tipo de experiencia, pero creo que ahí de verdad encontré como
esa chispita, como esa chispita parpadeante que me hacía sentir muy viva, muy presente y que me hacía desconectar mucho de la realidad, como es ese tiempo, como es un espacio de tiempo, como una cápsula de tiempo en la que me siento muy feliz, muy plena y que no veo la hora y que me siento muy bien haciéndolo y que, por ejemplo, para mí es coser y todo llegó de verdad que la creatividad llegó a activar esos deseos, esos sueños. Y bueno, cuando ya sabía coser, o sea, cuando ya tomé la decisión que fue después de acabar mi carrera, empecé a explorar esto de la costura y aprendí a patronar y aprendí a a usar mis manos porque siempre me ha gustado, ha sido algo que ha estado como muy presente, pero eso al fin de cuentas no acabó de nutrir todas las áreas de mi vida porque ahora me doy cuenta que la creatividad necesita y requiere de atención, pero no tiene que ser esa creatividad de crear arte, de crear pintura, de crear escultura, ¿verdad? Porque creo que eso está muy asociado a los artistas, pero considero que todos tenemos a nuestro artista interior. Y ese artista interior es como nuestro niño, tu niña interior, y creo que la creatividad apareció en el momento perfecto porque o sea, la vida me llevó a parar. Estaba trabajando como diseñadora de interiores en una empresa de muebles y esta empresa de un día a otro, no de un día a otro, porque ya habían problemas, ya se venían como decisiones diferentes, ya empezaban a mandar gente y cosas que en verdad digo, ¿qué está pasando? Y a la final cerraron la empresa, hubo muchísimos cambios y pues fue una época muy fea porque teníamos que ir al trabajo o hacer teletrabajo y realmente no íbamos a hacer nada porque ya nada funcionaba, no se atendía a clientes, no se recibía pedidos, todo estaba parado. Y bueno, eso quizás pueda compartirles en otro momento, pero que ya no viene al caso porque después de esa situación y de esa experiencia, dije, ok, porque hasta ese momento yo había escuchado he escuchado a muchas personas que ya vivían desde su propósito y que hablaban de sentirse muy pleno haciendo aquello que tanto te gusta. Y hasta ese momento yo no había podido identificar qué era lo que realmente quería. Igual como diseñadora, nunca pude establecer como una visión de futuro. Estaba muy desconectada, como muy perdida, me sentí en verdad muy perdida, a pesar de que había seguido como ciertos pasos, que terminar mi carrera, encontrar un trabajo, ok, estaba ahí, ya lo había, como había llegado, pero faltaba algo y ese algo me hacía leer libros de autoconocimiento, de desarrollo personal, que siempre me han gustado y que me han prendido, pero creo que aún así me sentía muy desconectada y me sentía como un poco perdida y tenía esa identidad de ser creativa, pero nunca consideré a la creatividad como algo que tenía que darle mucha atención, más que mucha atención, sino que dedicarle tiempo, darle mucho cariño y cuidar a esa parte de mí, porque conectaba con mi parte interior, con esa artista interna que estaba dormida, que estaba como esa llamita apagadita, bien bajita. Y ese fue uno de mis errores, no identificar que mi creatividad no estaba siendo abonada, no estaba siendo nutrida. Y en el momento en que ya decidí, como ya cerró la empresa, dije, ok, yo quiero vivir desde mi propósito. No tengo claro cuál es mi propósito. Ese fue otro de mis errores, no tener un plan B mientras estaba trabajando, no tener un plan B de qué es lo que podría hacer. Obviamente que para mis adentros yo sabía que quería hacer algo por mi cuenta, quería hacer un proyecto personal, que sea algo mío, que sea algo que pueda aportar de maneras que sirva a la sociedad, pero que también me deje muy plena, muy llena. Y en este tránsito de decidir, porque tomé una decisión de no tomar otro trabajo, porque dije, ok, en el momento en que yo voy a trabajar para otra persona, esto deja de existir. O sea, esta ilusión, no ilusión, pero sí esas ganas de crear algo por mi cuenta va a morir y veía a otras personas como tenían
o sea, me comparaba mucho de verdad con otras personas y decía, no, yo no quiero llegar así hasta esa edad haciendo esas cosas y sentirme como apagada. O sea, yo me veía a futuro haciendo lo que seguía haciendo y como seguir trabajando por otra persona y era como, no. O sea, me imagino eso, pero no se siente bien. Entonces decidí no trabajar para nadie más, pero como dije, no tenía un plan B y fueron muchos meses. Creo que sí me tomó bastante tiempo como para poder recuperarme de ese bajón. Me sentía muy frustrada y ahí llegó la creatividad. Llegó de una manera muy mágica. Estaba buscando un libro. De verdad que estaba buscando un libro, no me acuerdo qué estaba chequeando, y leí El Camino del Artista. Y fue como, ok, me llama la atención. Entré. No sabía ni quién era la autora, de verdad, y entré y me enganchó. Leí la primera parte porque estaba disponible la primera parte del libro digital y la leí y dije, wow, qué hermoso, me encanta. Y lo busqué en las papelerías, en las librerías de mi país, de mi ciudad, y no había el libro. Y para esto ya estábamos en pandemia, pero ya habían habilitado un poco las entregas solo las entregas por servicio a domicilio. Entonces busqué el libro y no lo encontré. Entonces, ok, dije, perfecto, no importa, este libro me encanta, hay algo aquí para mí. Y ese creo que cuando tú sientes que hay algo, o sea, algo te llama la atención, algo te da curiosidad, explora. Date el permiso de explorarlo. Y bueno, llegó a mí este libro y cambió muchas cosas. Y fue como una rehabilitación. Así me sentí. Fue una rehabilitación de mi creatividad. Tuve que trabajar con mucho amor, con mucho cariño a mi artista interior y trabajar con mi autoestima creativa e identificar qué había ahí, quiénes habían sido esas personas o esos monstruos, como menciona esta autora, de que habían aparecido y que identificarlos podía ayudarme como a tacharlos, literalmente. Había un ejercicio en el libro en donde tú tachas a esos monstruos, tú tachas a esas personas que te dijeron algún comentario acerca de lo que creabas o te hicieron algún comentario acerca de lo que podía acerca de lo que tú haces, de algún proyecto. Yo recuerdo que taché a una profesora de la universidad, o sea, no tienes que ser muy niña, porque ella tenía más de 20 años ahí cuando hubo una profesora que me veía con una cara que, o sea, en ese momento tenía como ese recuerdo muy presente, como si estuviera diciendo cosas incoherentes y fue como yo taché, literal que le taché a esa profesora y recuerdo haberle dibujado y haberle tachado porque este era como un ejercicio, porque no era la adulta la que tachaba a esa persona, era la niña. Y creo que hacer este ejercicio e identificar no solo a los monstruos, sino también a los héroes, a esas personas que tengo de aliadas, fue muy importante. Y la rehabilitación es como no sé, de verdad que fue como una rehabilitación y fue perfecto para mí porque fue en la época de pandemia en donde no tuve, bueno, hasta ese punto seguía como en casa, no encontraba ninguna opción, no había buscado, no había encontrado como una salida para poder generar ingresos, ¿verdad? Como para poder seguir nutriendo mi vida, para poder elegir cursos, cosas así. Tenía los ahorros del trabajo y que bueno, que me mantenían ahí y todo, pero de verdad que no encontraba como la vía. Creo que ya en este momento ya estaba trabajando con una persona, igual con diseño, pero desde casa, hacía todo era trabajo remoto, entonces trabajaba desde casa, no salía, pero aún así no lograba organizarme. Entonces, de querer hacer todo perfecto, ese fue uno de mis errores porque no, o sea, no soy perfecta, pero eso es algo que he aprendido en todo este tiempo y me di el permiso de explorar ciertos espacios, como lo del podcast, por ejemplo. Me he dado permiso de muchas cosas y todo ha sido gracias a que he podido elevar mi espíritu creativo. Creo que esa ha sido la clave y creo que después de
tomar como esta rehabilitación, porque este libro que te comparto es especial. Es de verdad que una joya de libro y tiene 12 semanas. Entonces tú vas leyendo cada semana, cada capítulo y la idea es que pases a la acción. Y por eso escribo todas las mañanas, porque ese es uno de los hábitos que he adquirido y que se ha quedado conmigo, porque de verdad que me ha ayudado a reorganizarme internamente, a estar más clara, a dejar cualquier molestia, cualquier comentario, cualquier cosa que se me refleje afuera, cosas que se me quedan como resonando en la mente sobre el papel. Y es como dejar ahí, como hacer una limpieza mental. Y gracias a la creatividad encontraba en todo a mi alrededor encanto, belleza. La conexión con la naturaleza era wow, de verdad que cobró todo un significado tan diferente, tan especial. Y ahora cuando veo el sol es como si estuviera viendo a Dios ahí a través del sol. Es como si Él estuviera diciéndome, hola, estoy aquí. Y de verdad que la creatividad me conectó con Dios de una manera muy diferente, muy distinta. Creo que me dio un papel más activo. Me devolvió esa conexión con todo lo sutil, con todos mis sueños y sobre todo con la llamita interna que tenía y avivó esa llama. Está como más encendida y me dio esa nueva mirada. Y como dije, encontré una nueva conexión espiritual a través de la creatividad. Y era una conexión y es una conexión a lo divino. De verdad que animó mi espíritu. Siento que es una conexión directa con Dios, en donde Dios está más cercano, lo siento más cercano, no está afuera, sino está dentro de mí y me habla a través de mis sueños. Me habla a través de los deseos, porque creo que cada sueño, cada deseo siempre ha traído algo para contribuir a los demás. Y cuando empiezas a desbloquear y empiezas como a mirar realmente qué es lo que tú quieres y deseas, lo que realmente despierta en ti es como a tu alma, despierta los deseos de tu alma. Y siempre los deseos del alma están conectados como con un propósito superior. Porque creo que cuando les he comentado en el anterior episodio acerca de tu cuerpo divino, les mencionaba que el estar en esa competencia no fue un deseo del alma, sino fue un deseo del ego. Pero claro, eso lo viví antes de experimentar lo de la creatividad. Pero ahora sé que la creatividad ha sido la herramienta que me ha ayudado a despertar los deseos del alma. Me ha dado muchísima claridad. Eso ha sido lo más valioso y creo que gracias a ello, gracias a explorar la creatividad, explorar esa parte de mí tan espontánea, tan mía, que está siempre presente, pero obviamente a través de las acciones, a través de lo que hacía. Entonces, para mí las páginas matutinas son esa parte en donde hago espacio. Es como limpiar el aeropuerto en donde aterrizan las ideas. Y creo que despertar a mi creatividad ha sido encontrar más caminos y poner mis talentos en esos caminos para servir a Dios. Porque creo que cada persona es un canal de servicio divino. Ya les he mencionado de que todo lo que ahora he podido vivir, experimentar, que ha sido el diseño, ha sido como la costura, ha sido como estos hobbies, la competencia de fisicoculturismo también, todo lo que he vivido, mis experiencias del trabajo, todo lo que he vivido ha contribuido a que hoy pueda caminar y tejer todos esos puntos y decir, ok, ¿qué puedo crear a partir de ello? Y creo que me dio permiso para servir a través de mis sueños y poner mis talentos al servicio de los demás. Siento mucha unidad con Dios cada vez que camino hacia mis sueños. Y como les decía, la creatividad te da mucha claridad. Y eso es lo que me dio a mí. Me dio claridad acerca de lo que realmente deseaba y lo que realmente quería, con lo que soñaba. Me ayudó a desempolvar,
a tener a todos esos deseos más presentes, más vivos. Y lo que sucede con eso es que cuando tú sabes lo que realmente deseas, tienes una visión de futuro clara, puedes elegir aquello que se presenta. Entonces, yo, por ejemplo, he estado muy conectada con esto que quiero crear. O sea, fue en el momento en que desempolvé esos sueños, en el momento en que dije, ok, esto es lo que realmente deseo, empecé a caminar hacia allá y empecé a estar en contacto continuamente con aquello que quería crear, con esa energía. Ok, quiero crear una marca de moda. ¿Qué es lo que elijo? ¿Qué es lo que hago para poder avivar esa llamita y para que en algún momento se haga realidad? Y créanme que la creatividad fue esa mano aliada, como dije, es la mano amiga a la que me ha acompañado a saltar, a dar ese salto de fe, que como les dije, ya tomé la decisión de crear mi propia marca de moda. Y obviamente que quiero crear un episodio acerca de todo lo que ha traído la creación de esta marca de moda, pero creo que es muy valioso saber lo que realmente deseas para que lo puedas elegir. No saben la felicidad que me ha traído estar creando este proyecto. Me siento muy feliz y obviamente el miedo ha estado presente y obviamente les quiero compartir cuál ha sido mi experiencia, pero creo que la creatividad era un tema que quería compartirlo sí o sí, porque si realmente no sabes qué es lo que deseas y cuáles son tus sueños, es muy, creo que la claridad es poder. Es poder para que puedas seguir caminando y eligiendo aquello que te hace más feliz. Y eso es algo que nadie lo puede hacer por ti. En el momento en que tú asumes la responsabilidad de ser la causa y no el efecto de aquello que te sucede, empiezan a cambiar las cosas. Cuando tú tomas responsabilidad, te alineas a ti y empiezas a decidir desde ti. Y empiezas a conocer más partes de ti. Creo que los sueños siempre despiertan esas partes que quizás estaban dormidas y ahora yo me doy cuenta, porque a veces surge como una parte de mí en la que digo, wow, o sea, no pensé que había eso en mí, pero que este proyecto, este sueño requiere. Entonces ha sido toda una travesía que les estaré próximamente compartiendo y ya quiero que vean cómo está quedando. De verdad que es la primera vez que lo hago público. Había mencionado algo en mis redes sociales, pero que ahora es ya más real. Y de verdad, bueno, tengo mucho por contarles, pero la creatividad ha sido la clave porque en ese proceso ha bajado la voz del adversario. Como les había mencionado del ego, ahí es como el crítico interior. Es, es esa voz que cuando tú quieres hacer algo dices, no, es que no puede ser tan bueno. No, hay personas que ya lo están haciendo y son increíbles. No porque esto ya hay, no porque esto, o sea, no, te haces chiquita, ¿verdad? Empiezas como a compararte, empiezas a es una voz muy cruel. Creo que es una voz muy cruel y que de verdad que es como que atormenta. Y lo he sentido hace poco porque eso es algo que se trabaja a diario. Y creo que es importante encontrar las herramientas que te ayudan a despejar la mente, a despejar a ese crítico para que su voz sea más bajita y que se eleve tu propia voz acerca de lo que realmente deseas. La creatividad es una herramienta que me trajo mucha calma. Bajó muchísimo el ruido interno y eso me ha permitido actuar. Empecé con cosas muy chiquitas. Empecé haciéndome un cojín para mi silla, empecé haciendo mi escritorio porque no tenía, o sea, el espacio físico no me daba para poder tener como un escritorio, pero luego empezaron a suceder las cosas, empezaron a haber cambios en mi familia, en mi casa y muchas cosas empezaron a cambiar. Entonces el espacio, o sea, todo se movió de verdad y fueron pasitos que se han ido acumulando y como dije, creé un cojín para mi cama, un cojín para la silla, no creé las sillas, pero sí me compré la silla, me compré la lámpara, me compré la planta, es decir, trajo muchísimas cosas, pero todas tenía que pasarlas a la acción para que yo pueda experimentar de verdad el efecto de lo que la creatividad había traído a mi vida. Y
como dije, me dio tanta claridad porque ahí empecé a tomar decisiones. Empecé a tomar decisiones, ok, quiero mi escritorio, quiero mi espacio para la creatividad, ok, ¿qué necesito? Entonces son la suma de decisiones y me ayudó mucho a creer en mí, a tener más confianza en mí, a creer en que asumir un riesgo, dar un salto de fe, a creer que hay un soporte divino, que no estoy sola haciendo mis sueños. Y ahora les cuento que es cuando más lo he experimentado. Creo que con la marca de moda he dado un salto de fe y me hace muy feliz. Y la creatividad ha sido como la clave, ha sido como lo que me ha brindado realmente el soporte de creer en que cada vez que camino hacia mis sueños estoy conectada con Dios. Y eso es lo que quiero que te lleves. Que cada vez que tú das un paso hacia tus sueños, estás acercándote más a Dios. No sé en lo que creas, si crees en el universo, en Dios, en una entidad superior. Pero bueno, es importante saber que esa conexión, esa parte espiritual siempre está ahí. Todos los seres humanos, así como la creatividad, somos espirituales independientemente de la religión. Creo que no me di cuenta que tenía ese bloqueo, que estaba desbloqueada y desconectada, que estaba bloqueada y desconectada de mis sueños. Y la creatividad divina activó esa chispa divina que habita en mí, que está en mí. Y este proceso ha sido hermoso porque me he conectado con mi niña, con mi artista interior desde un lugar muy, muy diferente. A veces, en verdad, se me olvida lo importante que ha sido esto para mi vida, pero creo que con la práctica diaria, con las actividades diarias, he logrado como estar en contacto con esta energía y aprender en el proceso, aprender ya actuando. Y ha traído esa energía tan linda de juego, de alegría, de diversión. Y que es importante tener esta energía, como para mí ha sido muy importante tener presente mucho esta energía. En el momento en que me estoy como siendo como muy lineal, como muy mental, muy lógica, regresar de nuevo a qué puedo hacer creativamente que me puede ayudar a desarrollar esto que estoy creando. Creo que la creatividad es como una escoba que limpia el flujo entre la inteligencia divina y tú. Es como hacer limpieza de lo que hay en la mente, de las ideas los pensamientos que ya no funcionan, que ya no contribuyen. Y creo que es importante no es importante, pero creo que es clave, es como parte de este proceso de poder reconectar con tu creatividad, de hacer limpieza, no solo mental, como les he mencionado con esto de las páginas, pero también energía de las cosas físicas, hacer limpieza de aquello que ya no te gusta, de esa camisa que ves siempre dices, chuta, eso ya no sé qué hacer porque nunca me he puesto. O sea, hay prendas que, por ejemplo, yo he tenido meses y que no he botado, o sea, he hecho limpieza y digo, no, creo que no, eso me voy a quedar un tiempo más, pero a la final, no, o sea, ya pasaron 6 meses y no uso. Entonces, no, eso es algo que se tiene que ir. Hacer limpieza digital también, eso que me parece interesante, que también en el espacio digital podemos hacer limpieza, las carteras, todo espacio físico. Creo que crear espacio, como crear esa pista de aterrizaje para que lleguen las ideas. Porque las ideas están vivas. Y cada vez que tengas una idea y quieras hacer algún proyecto, se te venga la idea, es decir, ahí está, ¿verdad? Pero las ideas están vivas y no solo te llega a ti, sino le llegan a varias personas. Y la verdad es que la idea le pertenece a quien la ejecuta. Y eso sí puede ser como un motivo como para moverte más rápido, como para sacar algo que quieres pronto. Y lo que me pasó es que en este proceso de crear como mi marca de moda, vinieron muchos miedos, muchas cosas que de verdad que les quiero compartir en un próximo episodio, pero me vino una frase que fue, protege tus sueños. Y dije, sí, me doy cuenta que tengo que proteger mis sueños y compartir este sueño solo con aquellas personas que me quieran mucho.
y que pues puedan ser como ese apoyo, ese aliento que necesito para que sepa que emocionalmente me siento acompañada, porque creo que también tener a esas personas de apoyo son como tus héroes. Es muy bonito contar con personas así, aliarte a esas personas. Y me vino esa frase de protege tus sueños. Y dije, quiero compartirla en mis redes sociales. Y el día ya tenía como en esta semana, quiero compartir, ya tenía hecho como hasta el arte, como el post para poder compartirlo. Y el día que lo iba a compartir, una amiga, Primavera Cósmica, lo compartió. Ella tiene su perfil como Primavera Cósmica, se llama Paula y es una persona que es lindo compartir con ella, tenerla como en redes sociales. No es mi amiga, nunca la he visto como en persona, pero siempre me trae como una vibra tan linda y es bonito encontrarte con personas así. Y ella escribió, protege tus sueños. O sea, fue la misma frase y dije, wow. O sea, las ideas están vivas, así sea una frase, sea lo que sea, están vivas. Y no solo me llega a mí, sino también a otras personas. Y quizás pueda que estemos pasando por procesos tal vez parecidos o muy diferentes, pero las ideas llegan. Y creo que llega a las personas que pueden ejecutarlas. Entonces, si escuchas esto, y esto lo habla Elizabeth Gilbert en su libro Libera tu magia, que es otro libro precioso que igual les podría recomendar porque ella habla acerca de las ideas. Es una escritora que igual me conmovió muchísimo. Creo que lloré unas 3 veces en todo el libro. Y es hermoso ese libro también. Es una buena alternativa como para poder tener otro lente acerca de lo que puede significar la creatividad y como el atreverse a ponerse en acción y apostar por ti, apostar por tus sueños. Creo que lo más importante de todo esto es que te lleves algo, que lo lleves a la acción, que crees tus propios hábitos creativos. Creo que eso es importante, crear tus propios hábitos. Que el otro día leí acerca de un autor, creo que era un pintor, que decía que la creatividad tiene que ser como segregar saliva. Entonces necesitamos estimular la creatividad para que en el momento en que nos ponemos a crear, surjan las ideas, ¿verdad? Obviamente que el proceso creativo de verdad que tiene su magia, tiene su encanto, no es lineal. Y lo he podido vivir en este proceso de crear una colección de moda, porque han habido diseños que aparecieron, ok, me costó mucho, tuve mucha resistencia, y luego en el desarrollo como de las demás prendas. De verdad que tuve que darle espacio, tener mucha paciencia y saber que eso no se construye como bloques, sino que eso es más sutil, es muy diferente. No es algo que ya surja y ya. Entonces, de verdad que ha sido un proceso precioso en donde he podido aprender de mí, he podido aprender acerca de cómo manejarme en este proceso creativo, de ser muy, muy paciente, de que las ideas no van a llegar cuando yo quiero, sino que las ideas me encuentran trabajando. Eso es lo que dice Pablo Picasso, de que le gustaba que las ideas, que las musas le lleguen cuando estaba trabajando. Y creo que sí, es importante saber que no siempre va a llegar la creatividad. La creatividad o sea, no se puede describir, creo que es algo intangible, es una energía súper bonita, pero creo que crear hábitos que te conecten con esa energía, por lo que te menciono, o sea, como para que despeje el área, para que lleguen las ideas, para que estés más atenta, como para que sepas que una idea que te llegue en cualquier momento, anótala, porque esa idea viene, pero al mismo tiempo se puede ir al rato, pero si tú puedes anotarla y decir, ok, tengo esta idea, la voy a anotar, no sé qué significa, no sé qué me trae, pero anotarla, ¿verdad? Porque a veces son ideas que tú dices como, ok, ¿eso es posible para mí? Eso está como no sé, como en como dentro de mi capacidad, pero creo que todo es posible y que todos somos capaces de muchas cosas. Y crear una lista viva. Crear una lista de aquello que te prende
y que sea algo que te inspire, que sea algo que te dé mucha inspiración, que te digas wow, que te sorprenda, que digas, o sea, que te inspire, que traiga como wow, esa mujer me inspira, esa persona me inspira, ese movimiento artístico me inspira, esa cantante me inspira, cosas, tener tus propios referentes, explorar y crear tu lista viva, y no solo como referente, sino también qué es lo que a mí me enciende. A mí, por ejemplo, me enciende coser, me gusta muchísimo, pero al momento de apuntarlo todos los días, diariamente, ponerme a coser, se volvió como una carga. Y en verdad, ahí me di cuenta que la creatividad no tiene que ser así, o sea, no tiene que ser como tan complicada, que no necesito tener como mi súper lienzo para poder pintar con pinturas acrílicas, no, o con las pinturas que usen, porque no soy experta en pintura, pero no necesitas que sea una tarea complicada, sino al contrario, que sea muy sencilla, muy simple, que no te tome muchísimo tiempo. Pueden ser 15, 10, 20 minutos de tu día, que creo que dedicarle ya ese tiempo es valioso, y la complejidad es la enemiga de la ejecución. Esto me ha llevado como mucho tiempo comprender por qué se me hacía tan difícil aplicar, o sea, coser todos los días, y decía, este es un acto creativo, pero en realidad no. Ese es otro de los aprendizajes que he tenido en este proceso de explorar mi creatividad. Y si tienes que pintar y cosas así, como crear una escultura, y como les dije, o sea, no es eso. No es eso, porque la creatividad necesita de atención, pero tiene que ser con cosas muy sutiles, muy simples, muy sencillas. Esas herramientas que son sencillas siempre van a estar disponibles. Creo que un lápiz y un papel son suficientes para explorar tu creatividad. Hay un ejercicio que me encanta hacer que son 20 minutos con música clásica a garabatear. Literal, a no tener, no sé, en verdad, de verdad que me encanta este proceso de garabatear. En una hoja, los primeros 10 minutos me dedico a garabatear y me muevo como al son de la música, incluso como que a veces como viene más rápida, otras más lenta, pero es súper bonito como garabatear, salirme de los bordes, o sea, porque no hay nada dibujado, o sea, no hay nadie que me diga, es como activar, como estar en contacto con la niña que cogía, pintaba, hacía cualquier cosa, cualquier línea, y ya era como, ya lo hice, esto está precioso, que le encanta. Entonces los primeros 10 minutos son así, y los siguientes 10 minutos de verdad que yo me sorprendo de lo que surge. Yo no sé qué es lo que va a salir, qué es lo que va a pasar, y les he compartido en mis historias algunos dibujos que surgen, que son con mano, de verdad que con la mano suelta, sin nada proyectado, sin nada estructurado, sino muy libre. Y creo que ese es un estímulo, ¿verdad? Ese es como estimular, y de la calidad del estímulo depende la calidad de nuestros diseños. Y esto es algo que dice mi mentora y que me encanta, y que por la creatividad llegué a ella, pero eso ya les voy a contar en el próximo episodio. Y creo que es importante tener en cuenta que tenemos la responsabilidad de crear en lugar de consumir. Ser recursivos, y no tiene que ser costoso o elaborado. Como te dije, un lápiz y un papel, no necesitas más, como de tu... nada más, no necesitas nada más. Un lápiz y un papel, no necesitas que sea complicado, no lo hagas complicado, porque como te dije, yo quería hacer costura todos los días, pero no me funcionó. Y dije, ok, ¿qué es lo que pasa? Porque no me funciona. Sé que en la costura hay como coser traía muchos, o sea, diferentes procesos, y dije, bueno, o sea, como hay partes que me gustan y otras partes que no me gustan de este proceso, pero igual lo hago, pero hacerlo todos los días se volvió muy pesado. Incluso cuando me sobrecargaba, como lo hacía como muy frecuentemente, había un tiempo en que lo dejaba. Y lo dejaba como meses, así como no hacía absolutamente nada, no patronaba, no hacía absolutamente nada, y lo dejaba de lado. Pero ahora lo entiendo por qué. Porque no tiene que ser complicado, tiene que ser algo muy fácil, muy sencillo, que sea muy simple, como un niño. Tiene que ser algo muy espontáneo para recuperar esa parte de ti. Si puedes, que me encantaría saber si
compras el libro y qué es lo que ha traído a tu vida, porque creo que es un recurso muy valioso y que nutre todas las áreas de tu vida. La creatividad potencia todo alrededor. De verdad que me ha dado la libertad para actuar. Ha traído muchas cosas muy, muy bonitas, muy valiosas a mi vida. Y creo que lo más importante es que me acompaña a jugar el juego de la vida, pero desde el nivel de mi alma. Porque mi alma sí sabe qué es lo que quiere. Mi alma sí sabe qué vino a hacer a este mundo. Mi alma sí sabe cuáles son sus sueños. Y actuar desde ese lugar me llena de fuego el corazón. De verdad que me llena el alma, porque estoy actuando desde mi alma. Y siempre recuerda que la creatividad es un derecho divino y que nos pertenece a todos. Espero que este episodio resuene contigo. Si algún tema quisieras hablar acerca de la creatividad conmigo, escribas un mensaje a mi Instagram. De verdad que me encantaría hablar contigo este tema. Este tema ha traído mucha luz, mucha ilusión, mucha esperanza. Me ha devuelto como la vida. Me siento más viva. Y doy gracias a las sincronicidades, a las coincidencias, que no son coincidencias, porque la vida me está dando los recursos y está en mí aprovecharlos, porque me dio este libro precioso, me dio la creatividad, me dijo, es momento que explores esto. Y si tú llegas en este momento y te sientes un poco perdida y te sientes un poco desconectada de ti y no sabes cuál es tu propósito, es momento de explorar, de darle tiempo a tu creatividad, porque eso va a nutrir todo en tu vida. Va a darte nuevas soluciones, te va a dar nuevas ideas, van a llegar nuevas cosas y obviamente para contribuir de manera muy única a los demás, porque todos somos únicos y todos tenemos esta energía de la creatividad divina, pero nos encuentra trabajando. Creo que puedo decir que un poco caprichosa y que es hermosa, es divina, es preciosa y la creatividad, siento que siempre que hago algo como creativo, algo como divertido, simple, estoy también conectando con mi niña y eso ha cambiado mi vida, ha cambiado mi vida y me dio mucha claridad en su momento y gracias a ello he podido elegir lo que estoy haciendo y lo que les he compartido el día de hoy y esperen pronto ya les iré contando de cómo me está yendo en este proceso de crear mi colección de moda. Ha traído muchos retos, pero asumí ese riesgo y la creatividad ha estado ahí presente, acompañándome. Y les quiero mucho, muchas gracias por estar aquí, por escuchar el podcast. Espero que les guste, que me comenten qué tal este tema, si quisieran que les comparta, no sé, este es un lente diferente. Espero que tomes aquello que más resuena contigo y nos vemos pronto. Gracias por estar aquí. Esto fue Divinamente Guiada Podcast.